comenzar con el video, hablaremos un poco sobre la información biológica, su distribución geográfica, morfología y ciclo de vida de la especie. Mi nombre es Valeria Paola Bolaño Cerda. Esta especie es originaria de Norteamérica, que comprende el este de los Estados Unidos de América, sur de Canadá y norte de México. Esta especie es introducida en el centro del país, además es catalogada como especie invasora. Es un anfibio anuro de coloración verde claro y oliva, incluso también café cobrizo. En el vientre tiene una coloración blanco cremoso y algunas veces presenta manchas pequeñas. En los machos presenta un color amarillo intenso en el pecho que se intensifica en la temporada reproductiva. La lengua está adherida a la mitad anterior de la boca y la punta es pegajosa. Las patas están bien desarrolladas con 4 dedos libres en las delanteras y 5 en las traseras. En su ciclo de vida presenta una metamorfosis. Y hablando de la reproducción, es sexual con fertilización externa. Los huevos son fecundados todos a la vez que son depositados en el agua. La masa de huevos, que es alrededor de 10.000 a 20.000 huevos, permanece flotando durante el primer día. Posteriormente, se sumerge al fondo del estanque hasta el nacimiento de los renacuajos. Podemos encontrar esta especie en pequeños cuerpos de agua con poca corriente y abundante vegetación emergente y flotante. Buenos días, mi nombre es Gabriel Chapa y yo les voy a hablar acerca de los tipos y características de los diferentes sistemas de producción que se emplean en México para cultivar la rana toro. Ok, ahora vamos con que la biotecnología que se utiliza para el cultivo de la rana toro es completa y estandarizada, y pues principalmente se emplean 3 tipos de cultivos, que viene siendo pues el semi-intensivo, el intensivo y el hiperintensivo. Las características de la zona de cultivo deben de ser módulos integrados que permitan utilizar áreas pequeñas y con poco uso del agua. El arte de cultivo principalmente son los estanques para renacuajos y los invernaderos con tanques de concreto. El promedio de flujo de agua que debe de tener el cultivo para que sea óptimo es de 0.25 a 0.5 litros por segundo. La densidad de la siembra, que viene siendo pues la cantidad de renacuajos o ranas, debe de ser en renacuajos de 500 a 1000 organismos por metro cúbico y en las ranas de 100 a 300 organismos por metro cúbico. El tiempo de cultivo que se suele tardar una cosecha de este tipo es aproximadamente de 5 meses en cualquiera de los 3 tipos de sistemas de producción. Esto sería todo por mi parte. Mi nombre es Sofía Maite del Toro Paredes. Los aspectos básicos de nutrición de la rana toro en la alimentación en medio natural. En fase de renacuajos, principalmente fitófagos, se alimentan de vegetación. Ocasionalmente son caníbales. En la etapa de ranas son omnívoros y activos depredadores de insectos, pequeños peces y otros anfibios. Como alimento en cultivo, no existe alimento específico para la especie, por lo que se utiliza alimento balanceado para trucha con buenos resultados. En la etapa de imagos se suministra una vez al día cierto porcentaje de larva de mosca con el fin de entrenar al organismo a comer alimento balanceado. Para continuar hablando de la especie rana toro y su producción, pasamos a hablar sobre su comercialización actual en México. Mi nombre es Rebeca González y les voy a hablar de este punto. En la actualidad, en México, la producción rana toro es una gran alternativa de mercado, de la cual se aprovecha su carne para su consumo. Asimismo, también se aprovechan algunos subproductos de la misma, los cuales son piel, harina, aceite e hígado, teniendo así una gran demanda en el país. Formalmente y retrocediendo un poco, en México el inicio de esta producción se dio de manera formal en 1925. Desde ese año, conforme ha ido avanzando esta producción, se han suscitado diferentes ventajas y problemáticas. Empezando hablando sobre que la ranicultura en México ha avanzado conforme han pasado los años y actualmente nos da aspectos muy positivos y beneficiosos, donde en nuestro país las principales granjas se encuentran en lo que corresponde Ciudad de México, Michoacán, Jalisco, Sonora y Yucatán. En lo que compete a Michoacán, se ha informado un incremento de producción y comercialización de la especie, donde el Centro de Investigación de la misma entidad tiene un proyecto conocido como Sistema Producto Rana Michoacán A.C, que nos establece diferentes unidades de producción acuícola para el cultivo de esta especie, donde el proyecto busca requerir infraestructura práctica en poco espacio.
En lo que corresponde a Ciudad de México, en una nota que salió en el 2018 en Cadenas Noticias El Universal, el empresario y dueño de la granja Záncago ha informado que en los últimos años han sido más complicadas la comercialización y áreas de mercado de la rana toro, comentándonos lo siguiente: falta apoyo para la comercialización, divulgación sobre sus beneficios, capacitación para los productores y lograr que la capacitación recuerde que parte de la historia en este país se basa en el consumo de productos como ranas, insectos, además de otras especies que ahora son consideradas como alimentos exóticos. En la actualidad, en México se encuentra lo que es la mayor producción de la especie rana toro, en Michoacán. Sin embargo, en todo el país se sigue buscando el impulso y mejoramiento de comercialización de la rana toro. Es por eso que se está buscando no solo un mercado en el área de consumo, sino que se busca la compra y venta de sus subproductos, impulsando así más al mercado, a dar más crecimiento y aumento de producción de la rana toro. Asimismo, como también se busca impulsar a las nuevas generaciones sobre que la rana toro es una especie apta para su consumo y comercialización. Hola, mi nombre es Elizabeth Gutiérrez y yo voy a hablar sobre las normativas que regulan el cultivo y la comercialización de la rana toro. La norma 001 Semarnat de 1996 establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales. La norma 003 Semarnat de 1997 establece los límites máximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que se reusen en servicios al público. La norma 010 PESC de 1993 establece los requisitos sanitarios para la importación de organismos acuáticos vivos en cualquiera de sus fases de desarrollo, destinados a la acuacultura u ornato en el territorio nacional. Y por último tenemos la norma 011 PESC de 1993, que esta regula la aplicación de cuarentenas a efecto de prevenir la introducción y dispersión de enfermedades certificables y notificables en la importación de organismos acuáticos en cualquiera de sus fases de desarrollo, destinados a la acuacultura y ornato en los Estados Unidos mexicanos. Hola, mi nombre es Karen y el día de hoy voy a presentarles y platicarles un poco sobre la importancia de la sanidad, enfermedades reportadas y buenas prácticas para la producción. Para reducir la incidencia de enfermedades, considerar en la producción con el objetivo de obtener buenas producciones, minimizar cualquier impacto negativo sobre la salud del humano y el ambiente. La mayoría de las enfermedades en las ranas, estas se presentan por parásitos y bacterias que ya están presentes en el agua. Las enfermedades son consecuencias de mal manejo en el cultivo de las ranas, mala alimentación, gestión de la calidad del agua, mal control en las poblaciones de los estanques. Todos esos factores, si son controlados adecuadamente, no se tendrán alteraciones o enfermedades en las ranas. Los cambios en las temperaturas son perjudiciales sobre la salud de las ranas. Las enfermedades disminuyen el buen crecimiento o la productividad del cultivo, hasta en su totalidad en los pocos días, si no son tratadas de manera oportuna. Las enfermedades son muy diversas, así como sus características, síntomas y signos en los organismos. Por ello es importante la observación por parte del encargado de manejar la granja. Es fundamental para determinar la causa de la enfermedad y corregirlo lo antes posible, así evitando una propagación y altas mortalidades. La enfermedad más común en engorda y más reportada es bacteriana. En esta especie es el síndrome de la pata roja, producida por la Aeromona hydropila. Esa provoca la necrosis de las ancas hasta causa la muerte del animal. Uno de sus síntomas es la pérdida de apetito en las ranas adultas y lesiones hemorrágicas en las patas traseras y abdomen. Otra enfermedad reportada sería la descomposición intestinal. Uno de sus síntomas es que las ranas afectadas tienen el abdomen abultado, pierde el apetito y movimiento. Una de las causas de esta enfermedad es por el alimento contaminado, generalmente por ingredientes a base de pollo o pescado en muy mal estado. Para tener una buena práctica de producción acuícola es muy importante durante la producción de rana toro
ya que es por sus características intrínsecas y fácil crianza ha tomado impulso en el mercado. La buena práctica está dirigida a reducir riesgos de contaminación mediante la identificación oportuna de los peligros biológicos, químicos o físicos que puedan afectar al producto y a su consumidor final, siendo su enfoque principal la prevención del riesgo y el control de la calidad sanitaria de todos los pasos de proceso de cultivo: huevo, renacuajo, engorda y cosecha. Estos lineamientos implican poner especial atención en cada uno de los procesos de producción con la finalidad de asegurar el bienestar y la calidad del producto. Algunos puntos importantes en las buenas prácticas de manejo son protección contra la contaminación por desechos y control de plagas y enfermedades. El tratamiento con agentes químicos, biológicos o físicos deberán aplicarse únicamente bajo la supervisión directa de personal clasificado que conozca perfectamente los riesgos que pueden originarse para la salud del animal. Como elementos de buenas prácticas de producción acuícola en un sistema de cultivo tenemos consideraciones de inocuidad en el producto. Para identificar problemas es necesario detallar los pasos del proceso de cultivo de rana toro y así lograr un esquema general de supervisión para aplicar las buenas prácticas de producción en donde se ha identificado un factor de riesgo. Otro elemento es la identificación de peligros. La acuacultura, a pesar de tener mejores condiciones de control sanitario que la pesca silvestre, no está exenta de presentar algún peligro de contaminación química, física o biológica. Existen factores internos y externos que vulneran la seguridad e inocuidad en los diversos eslabones del proceso de producción y comercialización, como pueden ser medicamentos veterinarios, infecciones patógenas, químicos utilizados para la producción, contaminación de la fuente de agua, animales, plagas, etc. La bioseguridad es otro elemento muy importante, pues es un mecanismo de protección basado en la implementación de buenas prácticas, pues disminuyen sensiblemente la exposición del cultivo a riesgos inminentes. Un primer paso y muy importante para aplicar medidas de bioseguridad en una granja es la identificación y el seguimiento de los principales puntos de riesgo de exposición a agentes contaminantes, que pueden ser tóxicos, microorganismos patógenos y organismos parasitarios, entre otros. Los principales puntos de riesgo en el cultivo de ranas son movilización de organismos, equipos y vehículos, fauna nociva, personal operativo, calidad del agua, introducción de organismos silvestres a través de la fuente de agua y, por último, desechos orgánicos. Ahora hablaré sobre las prácticas de bioseguridad que se deben aplicar al cultivo de la rana toro. Empezamos con lo que es la movilización de los organismos. Aquí se debe de asegurar el estado de salud de los organismos que se van a movilizar. También se debe contar con un certificado sanitario, el cual nos indique la ausencia o la presencia de agentes patógenos y que nos dé la certeza de los potenciales riesgos patológicos que se pueden presentar durante el cultivo. Equipos y vehículos. Las instalaciones deben estar diseñadas para que se minimice el tráfico de vehículos externos en el área de cultivo, así como se deberá tener un área exclusiva para la recepción de alimentos, crías y equipo. Fauna nociva. Se debe de evitar cualquier presencia de organismos ajenos al cultivo, como lo son los roedores, las aves y pequeños mamíferos. Se implementan trampas para roedores en las áreas de bodega y de producción. Personal operativo. Es importante disponer de equipos de seguridad limpios y desinfectados, tener un control constante de la salud del personal que lleva a cabo alguna clase de manejo de los organismos. Calidad del agua. Antes de establecer la unidad de producción, es muy importante que se verifique que la fuente de agua sea libre de contaminantes como metales pesados, plaguicidas, bacterias, entre otros. Introducción de organismos silvestres a través de la fuente de agua. Si es que se usa agua proveniente de ríos, presas o canales, es importante que se controle la entrada de larvas, alevines y organismos silvestres, ya que estos pueden ser vectores de enfermedades y la reproducción de dichos organismos puede afectar la producción. Desechos orgánicos.
Los organismos que son resultantes de una mortalidad, vísceras y restos orgánicos del cultivo se deberán desechar en fosas sanitarias, cubriéndolos con cal, tierra, cenizas, etc.